Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es para mí un honor estar en esta presentación y estoy seguro que ninguno de ustedes está aquí por casualidad, ya que nos convoca un tema del mayor interés para quienes prestamos cuidado a otras personas. Y es esta perspectiva de formarnos de manera integral para garantizar un proceso exitoso y saludable de cuidado. Quiero agradecer especialmente al portal Una Voz, Una Luz y a la Fundación Restaurando Calidad de Vida por esta invitación para hablar en esta ocasión de este importante tema relacionado con el cuidado de las personas que cuidamos. Empecemos con una pregunta que quizás muchos de nosotros nos hemos hecho durante algún momento de este ejercicio de cuidado y es ¿quién cuida de nosotros? ¿Quién cuida de las personas que cuidamos? ¿Quién nos cuida en esos momentos en que nos sentimos agobiados, en que sentimos el peso de largas jornadas de cuidado, la soledad en algunos casos que implica esta labor y todas las dificultades que impone un cuidado de larga duración cuando no se dan todas las condiciones para garantizar, como decía hace un momento, un proceso ideal de cuidado saludable y exitoso, centrado en las personas, tanto en las personas que necesitan cuidado como en las personas que prestamos el cuidado. Esta es Blanca, una mujer de 48 años de edad, casada, con dos hijos, que desarrolla una labor de cuidado muy importante para su madre de 88 años de edad, Elvira, quien fue diagnosticada hace algunos meses con una demencia, una enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia, y que asistió a nuestra consulta de terapia y de acompañamiento familiar con prácticamente una condición de desgaste y una aparición de síntomas asociados a ese cuidado, convirtiéndose por esa vía en una segunda víctima de la enfermedad de su madre. Y es que cuidar de otra persona es un proceso de dos caras, de sombras y luces. Es una moneda de dos caras, podríamos decir, ya que por un lado, cuidar de otro es el mayor acto de amor y de humanidad y de solidaridad y nos brinda, como vamos a ver un poquito más adelante, satisfacciones que no tienen nada que ver con lo económico, sino más bien con lo personal y con lo espiritual y con esa necesidad de trascender y de ayudar a otros. Pero también tiene sombras cuando ese proceso se convierte en una carga por la vía de un tiempo indefinido de cuidado, sin las condiciones adecuadas, sin otras personas que apoyen ese proceso, sin un plan determinado, sin los recursos necesarios para generar esa actividad de cuidado. Y es aquí donde aparecen estos efectos negativos del cuidado, la fatiga por compasión, el trauma vicario, el síndrome de desgaste del cuidador o del cuidador quemado, perdón, que veremos un poco más adelante. Empecemos diciendo que la necesidad de cuidarse a sí mismo es la primera necesidad que debemos resolver cuando vamos a cuidar de alguien. Y para eso vamos a emplear la metáfora del corazón. El corazón es uno de los órganos más importantes del organismo, encargado de bombear la sangre y de distribuirla a todos los tejidos y a todos los órganos, llevando nutrientes, llevando oxígeno, recogiendo los desechos que se producen allí y llevando de alguna manera vida a estos órganos y tejidos. Pero si el corazón no se nutriese a sí mismo antes de generar esta labor, pondría en peligro su propia supervivencia y por esa vía la supervivencia de todo el organismo. Y entonces a la salida de esta arteria, que es la arteria más importante del organismo, que se llama la aorta, antes de empezar a llevar sangre a otros órganos y tejidos, hay un pequeño orificio que son los orificios de las arterias coronarias que van a llevar sangre a todo el corazón. Y así cuando se producen los latidos y los bombeos de este corazón, que
como les digo, lleva la vida al resto del organismo, lo primero que se genera es su circulación nutricia, es llevarse a sí mismo oxígeno y nutrientes. Esta creo que es una metáfora muy poderosa para entender por qué es necesario cuidarnos a nosotros mismos y tener una buena salud y una buena capacidad personal e incluso profesional antes de entrar a cuidar a otra persona. Alguien que necesita ser cuidado no puede cuidar a otra persona. Alguien que está enfermo, que no tiene todas sus capacidades, no puede cuidar de forma adecuada a otra persona. Y de ahí la invitación a que desarrollemos unas actividades, unas acciones que nos permitan cuidar de nosotros mismos antes que de las demás personas. En ese contexto, en todos los casos en que vamos a cuidar a otra persona, independiente si es una persona mayor, si es una persona con limitación funcional, con limitación mental, si es un niño, si es un joven, si es un adulto con problemas de movilidad, con problemas cognitivos, con problemas que limiten su capacidad funcional y su desempeño y su autonomía, requiere que nos cuidemos a nosotros mismos. Lo he repetido 3 o 4 veces en estos primeros minutos porque es lo más importante que quiero que se lleven el día de hoy, que no es posible cuidar de otros sin cuidar de uno mismo. Y es que el cuidado a largo plazo genera en todos los casos también cambios positivos o negativos en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo, en nuestros niveles de energía y en el disfrute y el aprovechamiento de nuestra propia vida. Como digo, cambios positivos o negativos, porque el cuidado genera también unas emociones positivas y unos efectos muy importantes a nivel personal, psicológico, emocional y espiritual que en algunos casos se equiparan a otros placeres muy importantes de la vida, como el placer sexual a nivel de la corteza cerebral. Pero también puede generar esos cambios negativos de que hablábamos hace un minuto y que desarrollaremos un poco más adelante para tener en cuenta que debemos desarrollar una serie de acciones que nos permitan generar la protección de cada uno de nosotros antes de que se produzcan esos inconvenientes. Y es que el 71% de los cuidadores en diferentes estudios realizados en varios países del mundo reportan niveles de estrés, de agotamiento, de cansancio, de sentirse quemados como consecuencia muy importante de la exposición al cuidado. Y más importante aún, este 71% se eleva casi al 85 o al 86% cuando estas labores de cuidado son asignadas por obligación, cuando me toca cuidar a alguien porque no hay nadie más quien lo haga, cuando es por obligación y no es por voluntad propia. Adicionalmente, cerca de la mitad y un poco más de las personas que cuidamos de otras podemos presentar síntomas de depresión, porque esa carga emocional que puede traducirse en algunos casos como ansiedad, también se puede traducir en cuadros depresivos, en insomnio, en aislamiento y soledad persistentes, que en algunas ocasiones incluso pueden llevar a la incapacidad, a la aparición de ideas suicidas y al suicidio, afortunadamente en muy pocos casos. Y cerca del 40% de las personas que cuidamos también presenta algún tipo de deterioro en la salud física como consecuencia de desatender la salud, el bienestar, el autocuidado o del agravamiento de enfermedades preexistentes en cada una de las personas que lleva a cabo estas acciones. Y es que cuidar un alto desempeño, cuidar haciéndolo bien, tiene un alto costo. Este era el título y esta es la portada del primer libro que se publicó en el año 1980, hace casi 5 décadas, en relación con este síndrome del quemado, síndrome del burnout o síndrome del desgaste del cuidado, en el cual se plantea que esta labor, como ya lo hemos mencionado, pues tiene unas altas necesidades y unos altos requerimientos hacia la persona que cuida y para poder hacerlo bien pagamos un costo alto con nuestra propia salud y con nuestro propio bienestar. Y así lo confirmó también Cristina Maslach en su libro El costo del cuidado, que publicó unos años después de Freudenberg con el libro anterior, y en el que habla de estos elementos
de estos impactos que tiene el cuidado en la vida de las personas que desempeñamos esta condición y que veremos un poco más adelante. Entonces, pensemos en dos o tres preguntas. Voy a plantearlas yo en este momento, pero pueden tener ustedes también las suyas que sirvan como eje o como guía de esta sesión para que al final tengamos algunas respuestas y algunos elementos para llevar a casa que sean útiles para mejorar nuestra labor de cuidado. La primera, ¿estás capacitado para enfrentar los problemas del cuidado? ¿Te sientes adecuadamente preparado? ¿Tienes los conocimientos? ¿Tienes la información? ¿Tienes los recursos necesarios para llevar a cabo un cuidado de alta calidad? La segunda, has recibido capacitación en diferentes tópicos, ya mencionamos unos, pero muy especialmente en el desarrollo de recursos psicológicos y emocionales que te permitan llevar a cabo el cuidado sin que eso afecte tu propia psicología, tu propia emocionalidad, tu propia espiritualidad, tu propia vida. Y una tercera pregunta que se me antoja en este momento y que planteé en esta presentación por esa vía es si conoces los recursos que sirven para cuidar de tu propia salud y si los empleas de manera consuetudinaria. Muchos de nosotros sabemos lo que hay que hacer para cuidarse, muy pocos lo aplicamos. Creo que todos tenemos claridad de que hacer una dieta saludable es bueno para la salud, de que hacer actividad física al menos 30 minutos al día es bueno para tu salud, que no consumir productos ultraprocesados, cigarrillo o alcohol es bueno para la salud. Sin embargo, muchas personas fuman, muchas personas consumen licor, muchas personas consumen dosis elevadas de azúcares, muchas personas se la pasan 6 u 8 horas sentadas frente a una pantalla de televisión o a una pantalla de computador y no es porque no lo sepan, sino porque no lo aplican. En este caso, sí, es muy cierto ese refrán que dice, hay que predicar y aplicar, o más bien, obras son amores y no solo buenas razones. En ese contexto de estas preguntas que nos hemos planteado hasta aquí, veamos entonces algunas reflexiones en torno de esta frase que hemos planteado como eje central de esta charla. Cuídate para poder cuidar. En esta dinámica, entonces, hemos establecido al menos unos puntos clave que hemos tomado de diferentes fuentes bibliográficas y de la experiencia de muchos años de trabajar con personas que requieren cuidado en la atención médica, pero también en el acompañamiento, la- en esas dinámicas de las enfermedades crónicas, del final de la vida y de otros momentos tan complejos que viven las personas que requieren cuidado, que tienen enfermedades crónicas, que tienen enfermedades discapacitantes, que se encuentran al final de su vida. Y son estas que les voy a mencionar a continuación. Uno, establecer un compromiso. ¿Un compromiso con quién? Con nosotros mismos. Un compromiso, como les decía, no solo de saber lo que es bueno, sino de empezar a aplicarlo para nosotros mismos, para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestro bienestar, para cuidar nuestra calidad de vida y establecer y definir unas condiciones para que logremos el cumplimiento de ese plan, que es un elemento muy importante. En segundo lugar, conseguir un partner, un buddy, un cómplice, diríamos en español, alguien que nos ayude a estar pendientes de que cumplamos con esos compromisos que hemos establecido con nosotros mismos, con ese plan de autocuidado y con esas acciones concretas que hacen parte del plan y que de pronto nos acompaña incluso en ello. Hacer ejercicio en compañía de otra persona es mucho más fácil. Seguir una dieta en compañía de otra persona es mucho más fácil. Tener periodos de descanso y periodos de reflexión y periodos de respiro es mucho más fácil si contamos con otra persona. En tercer lugar, hablamos de destinar el tiempo necesario para cumplir con eso. En muchas ocasiones tenemos la buena voluntad, en muchas ocasiones tenemos el plan, pero nos sentimos tan atrapados en esa vorágine de sucesos que pasan en el día a día que no sacamos el tiempo necesario ni destinamos la energía, tanto física como mental, e incluso los recursos económicos para ejecutarlo. Y decimos, vamos a tomar un café cada tercer día con un amigo y a conversar durante algún tiempo, pues hay que sacar el espacio, hay que concertar la cita, hay que desplazarnos al sitio, generar esa serie de acciones que nos permitan de alguna manera pues cumplir con el plan que hemos establecido. En cuarto lugar,
lo más importante es ponernos en movimiento. Motivación implica tener un motivo, que lo hemos mencionado anteriormente, que es el cuidado de lo personal, pero también ejercer acciones. Motivación, motivo para entrar en acción. Si tenemos el motivo y tenemos el plan, pero no entramos en acción, no generamos un verdadero cambio. Un verdadero cambio que implica realizar modificaciones prácticas, concretas, reales y, como dice esta figura, a veces drásticas frente a lo que nos hemos propuesto, a lo que sentimos y a la forma como nos comportamos frente a esa perspectiva. En quinto lugar, integrar ese autocuidado a nuestro día a día, es decir, reservar esas franjas de tiempo y aprovecharlas para llevar a cabo pausas activas y espacios de respiro que nos permitan garantizar nuestra propia salud y por esa vía la salud y el cuidado exitoso de las personas que estamos cuidando. Finalmente, no menos importante porque esté de último, casi incluso más importante y rodeando a todos los demás, tener una actitud mental positiva. Un elemento que es clave porque nos genera un estado propicio para empezar a desarrollar esas acciones y planes que nos hemos puesto. Este tema de la mentalidad positiva pues es un poco complejo en medio de la globalización, de los avances, de las guerras, de la situación tan difícil que vivimos en muchas ocasiones, pero tiene que ver más con una actitud personal hacia las cosas. Ver el vaso medio lleno y aprovechar, digamos, estas oportunidades con gratitud es un elemento clave para lograr un cuidado propio del. Y es que, como les decía, el costo de cuidar a otros es muy alto si lo hacemos de manera adecuada y alguien lo tiene que pagar. Lo importante es que lo podamos pagar, pero no a expensas de nuestra propia salud y de nuestro propio bienestar, sino a través de las acciones que desarrollamos hacia la persona que cuidamos y hacia nosotros mismos. De tal forma que este cuidar centrado en las personas pueda ser un elemento clave y un elemento muy importante para garantizar bienestar para todos los actores en vez de afectación o convertir en una segunda víctima a la persona que cuida. Y encontramos entonces aquí algunos conceptos de los que hemos hablado previamente que me gustaría que ustedes entendieran y apropiaran para saber por qué sienten ciertas cosas, por qué sienten otras cosas y por qué no tiene nada de malo ni las unas ni las otras. En primer lugar, la satisfacción de la compasión o la satisfacción del cuidado, que es un bienestar tanto personal como profesional u ocupacional cuando el cuidador es informal, que se deriva de realizar labores de cuidado. Como les decía, los centros cerebrales que estimulan cuidar con amor, con compasión, con compromiso, con solidaridad, con generosidad de otra persona, estimula las mismas áreas que se estimulan cuando comemos un alimento que nos gusta mucho o cuando tenemos relaciones sexuales. Es curioso, ¿verdad? Por lo menos curioso, pero imagínense qué bonito que las áreas de nuestro cerebro que se estimulan son las mismas cuando tenemos un placer personal que cuando damos de nosotros para otras personas. Una maravilla de nuestro creador, una maravilla de nuestro Dios que nos plantea esa perspectiva de amar a los otros como a nosotros mismos y que aquí se ve reflejado como una recompensa casi que inmediata en ese. Pero también están las consecuencias negativas, llamado el síndrome del quemado, el síndrome del burnout o el síndrome del desgaste del cuidador, que es un conjunto de reacciones tanto físicas como emocionales, como personales, como sociales, que se presentan cuando tenemos condiciones que demandan mucho de nosotros, particularmente cuando entramos en contacto con personas también y se generan conflictos y se genera por esa vía estrés crónico. Este síndrome del quemado tiene tres componentes fundamentales que fueron los que describieron originalmente por los autores que mencioné hace unos minutos, que son agotamiento emocional, dos, despersonalización y tres, disminución de la eficacia o percepción de la disminución de la eficacia en las labores que desempeñan. Este síndrome también puede confundirse con lo que llamamos la fatiga de la compasión, que es un estado anterior al síndrome de desgaste profesional, en el cual percibimos unos
síntomas, unas manifestaciones de agotamiento de nuestros recursos, tanto físico como emocional, como consecuencia de esas demandas tan exigentes que representa el cuidado. Con un elemento adicional que me parece que vale la pena explicar aquí porque me lo han planteado, la consulta varias de las personas que han solicitado nuestra ayuda. Y es que cuando la persona cuida, se encuentra aislada del medio, se centra mucho en lo que cuida, no tiene muchas relaciones sociales, no sale de su casa, a veces ni siquiera de la habitación de la persona que cuida. Cuando sale al mundo exterior, entonces esas demandas nuevas, estímulos luminosos, de conversaciones, del estrés que demanda de estar en calle, pasarla, poner atención a los semáforos, etcétera, agotan rápidamente a las personas. De tal forma que a veces quien está mucho tiempo en su casa, quien está mucho tiempo centrado en el cuidador, no quiere salir porque se siente muy cansado cuando sale. Es diferente a lo que debería pasar, ¿no? Piensa que, digamos, saliendo del contexto del cuidado y de estrés que demanda, pues debería uno estar relajado y tranquilo. Esto es porque el cerebro es un órgano particular, es un órgano paradójico. Y entonces cuando estamos mucho tiempo en casa, cuando estamos mucho tiempo centrados en nuestro cuidador, el cerebro es capaz de controlar todo el entorno y se produce una rutina que es muy cómoda para el cerebro, es lo que llamamos la zona de confort. Entonces, al salir de la casa, del cuarto, a interactuar con otras personas, al interactuar con el medio ambiente, con luz, con ruido, con el tráfico, etcétera, pues el cerebro sufre mucho porque pierde el control de ese momento que tiene durante su cuidado o durante su permanencia en su hogar o en su hogar de ancianos. Y esto hace un efecto, como les digo, paradójico, que una actividad que debería ser placentera y que debería ser grata para las personas, genere una sensación de cansancio y al contrario le hace plantearse no salir y estar en su casa. Finalmente, otro concepto que es importante que se llama el trauma vicario, que tiene relación con ese sentimiento y esa sensación de sufrimiento asociado a ver o a experimentar el sufrimiento de otras personas. Es decir, conocer y compartir historias y experiencias traumáticas de otras personas nos hace vivirlas a nosotros mismos, como pasaría en una película en la que lloramos o sufrimos a pesar de que sabemos que es una película, particularmente cuando la persona objeto de nuestro cuidado o la persona con la que tenemos esa relación de cuidado es una persona cercana, emocionalmente, afectivamente vinculada con nosotros. Veamos algunos factores de riesgo personal para experimentar estos efectos negativos del cuidado. Dentro de los primeros está uno del sexo femenino, algo curioso y al mismo tiempo triste porque la mayor parte de los cuidadores son mujeres, 75 y 80, 90% quienes ejercen labores de cuidado particularmente muy formal y que no remunerado son mujeres. Y el sexo femenino tiene, además de una gran capacidad de cuidado que la hemos asignado desde la cultural, una mayor sensibilidad frente al sufrimiento de otras personas y por esa misma vía un mayor riesgo de desencadenar estos síntomas y estas manifestaciones. De la misma forma, las personas que son solteras tienen una mayor posibilidad por esa menor dificultad y ese menor apoyo social que tienen frente a la resolución de los conflictos que se dan durante la cuidado. Sin embargo, ojo, porque la persona que les presenté al inicio de esta charla, Blanca, una persona que les dije que era casada y que tenía hijos. Y esa responsabilidad se suma al cuidado de su madre, al desplazamiento que tiene que hacer hasta domicilio, al cumplimiento de sus labores del hogar y, en el caso de ella en particular, a la participación que tiene en el negocio de su esposo, es decir, una triple o una cuádruple carga que hacen que aún pues sea mayor ese nivel. De la misma manera, un bajo nivel educativo, porque desde esa perspectiva encontramos una menor posibilidad de desarrollar recursos, tanto psicológicos como de conocimiento que nos permitan mejorar esta de vida. Y lo mismo la edad. Entre más jóvenes las personas tienen unas respuestas un poquito menos reguladas en
poco más, de alguna manera, diríamos, explosivas, menos reflexivas frente a ciertas situaciones de la vida, lo que conduce a mayor exposición a estrés y a una mayor posibilidad de desarrollar estos manifestaciones negativas del. Asimismo, las personalidades con rasgos neuróticos, ansiosas, que responden de manera iracunda, que les cuesta relacionarse en conflicto o que viven permanentemente en el conflicto, que tienen un estado emocional negativo, que son pesimistas por naturaleza, que le encuentran un problema a cada solución, que tienen una personalidad tipo D, depresiva, con tendencia a la baja, con tendencia siempre al negativismo, con tendencia siempre a percibir la vida como una zona gris e incapaz de reconocer colores y las variedades. Bien, así como mencionábamos anteriormente, un desarrollo escaso de los mecanismos de defensa psicológica y emocional o quienes sufren de problemas de salud mental. Tengo una paciente que sufre una condición llamada esquizofrenia, además una condición familiar que cuida a su madre que tiene la misma enfermedad. Entonces, cuando por alguna razón se demora el medicamento, no se toma el medicamento, o se dan situaciones de estrés excesivo, te exacerban esos síntomas de la esquizofrenia o de la cuidadora o de la persona que cuida, o a veces de las dos, generando unos conflictos supremamente graves y difíciles de manejar pero esto no aparece de un momento a otro, es algo que hoy empezamos a cuidar y mañana aparece, sino que tiene una historia, un tiempo. Algunos clasifican en 5 fases, 7, y en este caso lo hemos tomado en 12 fases que se dan a lo largo del tiempo, algunas de forma simultánea y algunas que pueden saltarse una persona u otra dependiendo de sus características de personalidad, su defensa y los desarrollos que hay allí. Pero a todas hay que prestarles atención, a todas hay que conocerlas, todas hay que estar conscientes de ellas para que cuando aparezcan estemos en la capacidad de pararlas, estar acerca de ellas y de buscar ayuda cuando se requiera. En primer lugar está esa compulsión personal de los cuidadores de probarse a sí mismos, que son capaces de desarrollar todas las labores que nadie hace por ellos, que no tienen ningún límite del cuidado, de llevarse incluso a extremos exagerados tanto en el físico como en lo mental, en los tiempos de horas, en los desarrollos de esa labor de cuidado. Y fíjese que tiene que ver con el segundo punto, donde hablamos de la intensidad del ritmo. Y vive el cuidado a una velocidad y con una energía que podría parecer una perspectiva positiva, pero que al final desgasta por lo que tiene que ser continuo en el tiempo. Si fuera durante algunas horas, un par de días, pues sería algo positivo, pero en este caso, cuando el cuidado se extiende durante largos periodos de tiempo y cuando el estrés o la exposición al estrés es crónica, pues es muy positivo. Y en tercer lugar, y muy relacionado con los dos anteriores, está negarse sus propios y negarse sus límites. Los seres humanos tenemos límites, tenemos líneas que no podemos franquear sin afectar nuestra salud física o mental. Y negarnos esos límites, negarnos esas necesidades y negarnos esos sentimientos, pues es una fase que nos va ayudando a despersonalizarnos, volver un poco cínicos, sarcásticos, nos va haciendo perder humanidad frente a los pacientes, nos va a dificultar muchísimo el cuidado. En cuarto lugar, tenemos el desplazamiento de los conflictos. Para evitar tener conflictos con la persona que cuidamos, entonces los desplazamos a su y ese mal genio, esa rabia que nos genera una situación determinada, digamos, la hacemos explotar con nuestro cónyuge, en otras áreas de nuestra vida, en contextos diferentes, y entonces generamos pues situaciones que van agotando y afuera del contexto de cuidado, pero además en una relación dificultad para que nos apoyen estas personas en nuestra labor.
En quinto lugar está esa confrontación permanente que tenemos y se culpa a veces de situaciones que se producen en la vida real frente a nosotros. En ocasiones nos sentimos egoístas por parte tiempo para cuidarnos. En ocasiones sentimos rabias que luego de una manera agresiva o pasivo-agresiva digamos, y que entran en conflicto con sus valores, solidaridad, con, con nuestra necesidad de justicia, generando un conflicto a nivel cognitivo, pero también a nivel de los sentimientos, emociones, que también consumen, que nos va llevando a ese estado final de despersonalización y de aparición de desgaste relación. Por otra parte, la negación de problemas emergentes, de problemas nuevos, situaciones que surgen durante el día a día, viene a completar un poco y hacerlo un poquito más grave de alguna manera, ya que estamos preparados para algunas cosas, pues, plan de que junta, que seguimos normalmente, pero cuando surgen problemas nuevos, pues a veces no tenemos ya los recursos ni la para eso. Estos tres, vamos a mencionar, reiterar brevemente uno de ellos. Uno, el aislamiento que implica la soledad, y todos sus efectos sobre la vida relacional, sobre la vida psicológica y emocional, y sobre los propios sentimientos de la persona. Ya a partir del punto número 8, vamos a observar algunos cambios de conducta que son evidentes, respuestas, a veces verbales, a veces no verbales, frente a las peticiones, necesidades, a la expresión de las necesidades de la persona. Entonces, otra vez, esas caras, esos gestos, comentarios, ya está usted otra vez molestando, no deja de molestar, claro, como no tiene nada más que hacer. Todos estos cambios, todas estas agresividades, eh, elementos con los que interactuamos a veces desde una persona negativa, de conflicto, y de con la persona que cuidamos, se van haciendo evidentes. Avanzamos y nos van desconectando de nuestra dimensión personal. Nos van, como veíamos en la primera fase del síndrome de desgaste del burnout, despersonalizando, quitando esa humanidad, esa cordialidad, esa compasión que nos hace buenos seres. Y entonces entramos en estas tres fases finales ya están relacionadas con la aparición de todos los síntomas de esa sensación de vacío interno, de incapacidad de ejercer nuestra función de forma adecuada, de que no quieren a las personas, que nos hacen entrar en situaciones de depresión e incluso las cosas más avanzadas ya en el desgaste por en el burnout. Y en resumen, lo recordemos en la casa, estos tres son, digamos, elementos ya de ese. Como el agotamiento psicológico y emocional, en muchas ocasiones también el físico, de dormir adecuadamente, de comer adecuadamente, y una serie de hábitos no saludables, poco saludables, que van impactando y minando todas las decisiones y de eso. En segundo lugar, ya hemos hablado de la despersonalización, del cinismo, de la ironía, del sarcasmo, de la pasivo-agresividad que respondemos en las diferentes dimensiones. Y finalmente esa falta de eficacia, ese no sentirnos suficientes, ese no sentir que estamos haciendo lo suficiente, a pesar que sabemos y que nos está haciendo daño, pues son como los tres componentes principales de este síndrome de. Y para ello, pues hay unas señales de alarma. El cuerpo grita, lo alma calla, dice psicóloga, programas de cuidadores y cuidadoras. Entonces empiezan a aparecer síntomas físicos de agotamiento, falta de energía profunda, hasta que más pequeñas, de menos intensidad, problemas de sueño. Los cuidadores duermen entre 2, 3
4 horas menos que las que no se dedican a la labor, generando por supuesto cáncer. Días hay que tratarse. Esa niebla mental, esas dificultades que generan el sueño y el trasnocho en las personas tienen este problema. Por supuesto, asociado también a dolores de cabeza, contracturas musculares a nivel del cuello, a los músculos del cuerpo, pero también, por ejemplo, hipertensión arterial o con liberación perdón, de mediadores químicos, también una mayor tendencia a enfermar. ¿Por qué? Porque estos sentimientos de depresión, de desgaste, bajan las hormonas y empiezan a aparecer en frecuentes, diarrea, vómitos, sensaciones de gastritis, otros problemas donde el estrés impacta, es un plan y nos lleva a somatizar esa cúmulo de síntomas y el consumo de alcohol, no, el cigarrillo, no lo hacían, el consumo que son hábitos lesivos, que tienen que ver con el comportamiento de conductas dañinas, porque estos, estas acciones, riesgo, pero sin embargo lo hacemos en manifestación de agresividad, una sensación de irritabilidad, que es un pacto mentales superiores que nos genera olvidos frecuentes, de procesos de procesos de perversión, así como de comunicación, de acción y de relacionamiento con otras personas. Y también síntomas psicológicos, por ejemplo, ella en empatía y cambios en que si durante tiempo, cuáles cosas hoy entrar en definiciones ya de cada una de personales y a dejar de sentir la importancia de trascender, intentar de vivir la necesidad de y se empiezan a intentar y a situaciones que con mayor vulnerabilidad que desencadenan depresión, crisis de llanto, fácil, fuente, dificultad de dormir, periodo de tiempo o pérdida de apetito, que impacta. Veamos entonces, para ir cerrando, algunas estrategias que nos ha enseñado la experiencia. Y especialmente quisiera compartir este modelo que diseñamos con mis colegas de tantas comunidades al anciano, que llamamos el modelo 5A más para el cuidado del cuidado. Y que se compone de unidad de 5 frentes que empiezan con la letra A, como el modelo 10T para el cuidado que veíamos en la sesión. Estos 5 elementos son los que ustedes ven el autodiagnóstico del impacto del cuidado en nuestra vida y en las dimensiones de nuestra vida. Para ello presentamos en la sesión del paciente un instrumento que era el radar o de mencionador que en una sesión anterior aprendimos. En segundo lugar, de adaptación y a esos cambios del entorno del contexto y generar. Tercero, el ser capaz de aprender errores, pero izquierdo. 4, el apalancar las personas intenten colaborar para garantizar que tener un grupo la llave entrando en las personas. Y finalmente el número de correo, auto, y hemos adicionado que ver con
que comprensión, entender y tener una intencionalidad genuina al respecto. Veamos en detalle todo de la complejidad las 5 puntos del número 5A, frente a los cuales trabajaremos. Primero, como les decía, y esto que termina también con muy todas las es hacer un autodiagnóstico previo de las diferentes esferas de nuestra vida, tanto al físico, intelectual, lo social, lo emocional, lo espiritual y las que se pueden ver afectadas por la. Para ello, utilizamos, como les decía, que es un radar del número 10T, que nos va a permitir identificar la situación actual y plantear los impactos potenciales y las acciones que tenemos que llevar a cabo para cumplir con ese plan de acción. En segundo lugar, la capacidad de entender, analizar y guiar esos cambios que vienen asociados a las nuevas diagnósticos, un accidente que el consciente de toda la vida en condiciones de desventaja, de pérdida final, pues generan situaciones difíciles de aceptarse, golpes de recibir y de un plan que en efecto lo que significa el daño. Y también pues, de aprender de y adicionalmente pues, por la experiencia de para lograr entender esto, pero también una de una manera lo cual va a garantizar el éxito, apalancar físico, financiero, en este momento tener el pago bien todo lo que implica facilitar un cuidado mediante la consecución de estos recursos y esta palanca lo que hace un ente. Y finalmente, pues después de haber implementado las primeras fases, valorar el cliente nuevo, estos componentes, las fases para ajustarnos la dirección de acción que garantiza bienestar. Unos puntos finales es tener efecto. Primero, conocer las manifestaciones del desastre. ¿Para qué? Para intervenirlas previamente, ojalá para prevenir, pero por lo menos para mitigar. En segundo lugar, adoptar medidas de hábitos saludables para garantizar que el llevar a cabo y finalmente medidas de prevención importantes labor profesional en esta labor de cuidado. Y entonces implica tener claros de físico, esas manifestaciones y esas acciones de clientes por fracaso personal y profesional que hacen que todo recordará parte de lo que llamamos de burnout y de burnout. En segundo lugar, es medidas de autocuidado,
experimentar dificultad de pronto entender que parte del problema. Y hablamos de los para evitar imaginar, evitar también crear hábitos saludables como el brillo, licor, como es distinto, el dietas, nuestro y finalmente pues tiempo, ocio, y el respiro durante para llevar a cabo esta actividad, pero también a veces simplemente de divertir y fortalecer los de los estados de cuidado. Esto aplica un poco más para los jóvenes que tienen tiene que ver con los niños que son interiores, ahora de evaluación la pista de la carga de las organizaciones no tienen relaciones inadecuadas entre de respondes, personas, hogares de larga distancia, asignadas a un solo tiempo para eso, a todos sus insuficientes, plantillas, como lo mismo 20 completo, porque alguien que vive, quiere, suele, que tener agresión o de quien tiene este ámbito de la seguridad de lo que haga mis es ve y en prácticas protectoradas de forma adecuada de que ven una vida de la de, y el apoyo de errores en ese sentido que sabe claro el tema del cuando es ustedes y ese elemento que empiece dando programa uso estaremos confiando en la capacidad que poder ver bien lo a la finalmente recordemos una que el cuidado se repente a mí quiere decir que llevo labores que tenemos las mismas entonces al evaluar las necesidades y esos descubrimientos pues, más 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 estas necesidades. Muchas gracias.